Bienvenidos una semana más a este canal para estar con nosotros con más salud. Muchísimas gracias por el seguimiento que estamos teniendo, no solamente semana tras semana en la televisión, sino también en las redes sociales y a través del YouTube. Hoy tenemos un programa diferente porque estará con nosotros el doctor Arbelo, neurólogo del Hospital Insular, para hablar de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Les estoy hablando del Parkinson, una enfermedad en la que cada año se detectan en Canarias más de 350 nuevos casos. Pero antes de eso, vamos a irnos al colectivo de Gamá, al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de Las Palmas de Gran Canaria, donde hemos estado con Ricardo González para hablarnos de la detección precoz del VIH. Empezamos. El programa de detección precoz en saliva del VIH es un programa que está organizando la Dirección General de Salud Pública en colaboración con organizaciones no gubernamentales, con la única finalidad de promover que la población diana de esta prueba se acerque con mayor facilidad a la realización de la misma. La prueba en principio es una prueba muy sencilla que no comporta ningún riesgo para la salud de la persona que la realiza y tan solo en 20 minutos vamos a conseguir tener un resultado reactivo o no reactivo para conocer en todo momento si hemos estado en contacto con el virus del VIH. El procedimiento es muy sencillo, empezaría con una autorización que la persona que tiene que venir tiene que firmar, donde nos autoriza a que se le puede realizar la prueba, y esta autorización garantiza toda la confidencialidad del anonimato de la persona que se hace la prueba, ya que solamente se identificaría a esta persona con las iniciales de su nombre y apellido. A continuación, la prueba, una vez que a la persona se le explica en qué consiste, se le explicaría el proceso a través de una ficha como esta, donde se le indica que la prueba va a consistir en que vamos a coger una paleta que vamos a pasar frotando por la zona superior e inferior de las encías, como indica en este gráfico, y a continuación esta paleta se va a colocar en un reactivo durante aproximadamente 20 minutos. Durante este tiempo al paciente o a la persona se le explica que esta prueba además tiene una fiabilidad y una sensibilidad muy importante, en concreto una sensibilidad del 99,3 y una especificidad del 99,8, con lo cual el resultado de la prueba es bastante certero. Y se le explica a la persona que los dos posibles resultados que puede arrojar la paleta son los que a continuación se muestran en este ejemplo. Si la paleta arrojase solo una línea roja en la zona de la C, como bien indica la paleta, tiene dos posibles resultados, C o T. Si arroja un resultado en la zona de la C, pues significaría que el resultado ha sido no reactivo, es decir, que la persona no ha entrado en contacto con el virus del VIH. Sin embargo, si la prueba resultase reactiva porque aparecieran dos líneas rojas, una en la C y otra en la T, a la persona se le indicaría que en principio el resultado ha sido reactivo, que esto no significa en principio que la prueba sea positiva 100%, porque el protocolo médico establece que para dar un positivo definitivo la persona debe de realizarse una segunda prueba. Este programa tiene un protocolo activado con los distintos hospitales, tanto el Insular como el Hospital Gran Canaria, para derivar al usuario a su hospital de referencia, y se le derivaría directamente a las unidades de enfermedades tropicales e infecciosas, que son las unidades encargadas de llevar los casos de VIH. La derivación la haríamos directamente desde el colectivo Gamá, y una vez en la unidad al usuario, ya en este caso paciente, pues porque iría a un entorno clínico y sería atendido por un especialista, se le haría una segunda prueba, esta vez ya sería una prueba en sangre, y se haría ya no un screening como es el caso de la prueba que hemos realizado aquí, sino un diagnóstico donde ya no solo se miraría si la prueba vuelve a salir positiva, sino además cuál es la carga viral que esta persona tuviera en ese momento y cuáles serían sus CD4, sus defensas, en el momento en el que se realiza la prueba. Un ejemplo de cómo puede ser esta prueba, más físico, después de que la persona ha firmado el consentimiento, pues
Al no ser un entorno clínico no quiere decir que la persona, que en este caso pues soy yo, realiza la prueba, no haya recibido una formación específica por parte de la Dirección General de Salud Pública y que no respetemos unos mínimos para garantizar que la prueba durante el proceso no se contamina. De ahí que en todo momento el entorno en el que se realiza la prueba, como es este despacho, tiene todos los garantías de salubridad, y aparte la persona que realiza la prueba toma todas las medidas oportunas, como la utilización de guantes y el intentar en el momento de realizar la prueba pues no contaminar la misma pues con la exposición de fluidos propios de la persona que la esté pasando. Es una prueba muy sencilla, viene en dos compartimentos completamente cerrados. En uno de ellos, que es este que voy a abrir ahora, vendría el reactivo sobre el cual la prueba va a funcionar, que se colocaría siempre de espalda al usuario que está siendo atendido, pues para que durante el proceso de espera no esté más pendiente de resultados y que tampoco sus niveles de ansiedad se disparen. Y en segundo lugar, abriríamos la prueba, que en todo momento le vamos a mostrar en primer lugar al usuario de que es una prueba que viene completamente no activada, y que esta paletita que estamos viendo aquí, con mucho cuidado, se pasaría flotando por la zona superior de las encías y por la zona inferior, y a continuación se colocaría en el reactivo. Como este ya lo hemos abierto, no vale, pero que sería un proceso muy sencillo, y de camino pues yo voy a aprovechar y me la voy a hacer, y sería algo así. Una flotación muy sencilla, lo mismo por abajo, y lo colocaríamos en el reactivo. Durante el tiempo de espera, que son aproximadamente 20 minutos, se invita al paciente a hacer al usuario a hacer todo tipo de preguntas o dudas que tenga en relación ya no solo a su propia vivencia sexual, o en concreto de la práctica que le ha traído aquí, de la práctica de riesgo que ha hecho que él entre en la duda de si ha podido entrar en contacto o no con el virus del VIH. De esta conversación muchas veces se extrae otra mucha información que le puede servir al usuario para cambiar hábitos de su vida sexual, y sobre todo se aclara algo que es importante. El resultado de la prueba final va a arrojar siempre un resultado, ¿no? Es decir, puede ser no reactivo, es decir, no ha entrado en contacto con el virus del VIH, o reactivo, ha entrado en contacto con el virus del VIH. Pero siempre se le explica perfectamente al usuario que hay una cosa que se llama periodo ventana. El periodo ventana es el tiempo que debemos dejar transcurrir desde la práctica de riesgo hasta la fecha en la que nos hacemos la prueba y que salga 100% fiable. Y ese periodo de ventana es de 3 meses. Es decir, que si yo he tenido una práctica de riesgo hace un mes y me hago la prueba en el día de hoy, pasando solamente 30 días, el resultado puede salir negativo, pero eso no significa que esté fuera de riesgo. Tendré que volverme a hacer una segunda prueba pasados los 3 meses, y si en este caso la prueba vuelve a salir negativa o no reactiva, podremos estar 100% seguros de que no hemos entrado en contacto con el virus del VIH y que la práctica de riesgo que tuve no tuvo consecuencias. Sin embargo, si la prueba sale negativa al principio, pasados los 3 meses de esa práctica de riesgo, no volveríamos a volver a repetir la prueba porque no estaríamos en periodo de ventana. Durante este tiempo, una vez que estamos en los 20 minutos de espera, se invita al usuario a que nos responda una pequeña encuesta, pues porque todos estos datos son introducidos de forma automática en la web de la Dirección General de Salud Pública, con el único fin de medir una serie de valores que se le preguntan en esa encuesta, que no vulneran en absoluto la intimidad de las personas, porque son preguntas de cultura general. Se miden ítems como cuáles son sus conocimientos sobre vías de transmisión de ITS en general, del VIH, su frecuencia en el uso del preservativo. Son datos que funcionan o sirven a nivel estadístico para saber por dónde seguir trabajando en la campaña de detección precoz del VIH. Y sobre todo para incidir en que la población tenga claro que siempre hay que protegerse ante una práctica de riesgo, ante una práctica sexual. Bueno, pues tan solo en 20 minutos yo ya sé mi resultado, negativo. ¿A qué estás esperando? En 20 minutos puedes salir de duda y cuidarte tú y cuidar a tus parejas sexuales.
Te esperamos. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Bueno, como comenté en el sumario, hoy vamos a hablar del Parkinson y nada mejor que contar con el doctor José Matías Arbelo, neurólogo del Hospital Insular de Gran Canaria y coordinador del Grupo Nacional para el Estudio del Parkinson y los Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología y además profesor asociado de la Universidad de Las Palmas. ¿Qué tal, don José? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por hablar de un tema que en España afecta a más de 100.000 enfermos, lo que supone más del 1% de las personas de más de 65 años. Sí, efectivamente es una enfermedad degenerativa que es muy frecuente. La frecuencia se incrementa en la medida que se va envejeciendo, por lo tanto la edad es un factor de riesgo quizás más importante. Por ejemplo, para que se hagan una idea, la población que tiene entre 50 y 60 años se estima que puede haber un promedio de 18 pacientes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la población por encima de los 80 años, el número asciende hasta 300 pacientes por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que cuanto más mayor, más probabilidades hay de tener la enfermedad. ¿El único factor de riesgo es solo la edad o hay alguna otra predisposición que nosotros podemos tener para saber si en el futuro podemos desarrollar esa enfermedad? Bueno, llevamos 200 años desde que se conoce la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y la verdad que lo que es la enfermedad de Parkinson idiopática, que es la que se presenta a partir de los 50 años, es un trastorno degenerativo de etiología desconocida. No sabemos por qué se presenta. Lo que sí sabemos, como acabo de comentar, que a mayor edad muchas más probabilidades hay de padecer esta enfermedad. Cuando nosotros nos viene un paciente a la consulta con temblor, suele pensar el paciente, o lo primero que nos dice, tengo un Parkinson. ¿Solamente es el temblor el único síntoma en el que se manifiesta esta enfermedad o hay otros? ¿Y son los temblor todos Parkinson? No. Primero, no todo temblor es Parkinson, ¿no? En segundo lugar, puede haber enfermedad de Parkinson sin que haya temblor. Generalmente cuando aparece un síntoma motor, como puede ser el temblor, y ese es el primer motivo por el que va al médico, se supone que ya la enfermedad ha degenerado aproximadamente un 60%, con lo cual cuando ya aparecen los síntomas motores, la enfermedad ya lleva varios años antes desarrollándose y se manifiesta de otra forma diferente. Se manifiesta, por ejemplo, con trastorno del sueño o puede manifestarse con un dolor osteoarticular durante varios años y estar en manos de otros especialistas intentando hacer el diagnóstico y el tratamiento de ese dolor osteomuscular. También se puede producir por trastornos del sueño o también por hipotensiones arteriales o también hay documentación que demuestra que hay un retraso en el vaciamiento gástrico, se produce cambio en el hábito intestinal, estreñimiento, en fin, que hay muchos síntomas que no son motores y que son más frecuentes incluso que los síntomas motores. La característica motora más importante es la lentitud. El paciente empieza a notar que le cambia la forma de la escritura o a la hora de firmar un talón bancario o cualquier cosa de esta, ¿no? O nota que bracea algo menos, le cambia la expresión de la cara también la piel se hace más grasienta, desarrolla una dermatitis seborreica, y son cosas que poco a poco se van desarrollando, de tal forma que cuando ya se hace algo evidente, o bien porque
lo identifica un amigo o su pareja, que son los primeros en darse cuenta, ya está desarrollado la sintomatología motora. Por lo tanto, hay un periodo de síntomas no motores que se adelanta varios años antes de que aparezca los primeros síntomas, como me decía antes el temblor, pero el temblor, insisto en que puede suceder que esté ausente en pacientes con enfermedad de Parkinson. Me estás comentando unos síntomas, por tanto, inespecíficos. Esto hace que muchas veces nos retrasemos en el diagnóstico, ¿no? Sí, el diagnóstico, los estudios que hay muestran que aproximadamente un 20% de los pacientes tardan en ser diagnosticados un promedio de 5 años, ¿no? Bastante tiempo, si lo que se pretende es hacer un diagnóstico lo antes posible, para empezar el tratamiento lo antes posible. ¿Qué significa empezar y por qué hay que empezar un tratamiento lo antes posible? Bueno, fundamentalmente no es porque se pretenda curar la enfermedad, sino porque podemos mejorar síntomas y por lo tanto mejorar calidad de vida. Y esto es fundamental. Efectivamente, porque estamos hablando de una enfermedad crónica. Por los síntomas que me cuentas, algunos pacientes también pudieran confundirse en algunos, insisto, o con depresión o incluso con demencia, ¿no? Bien, sí, el tema de la depresión puede ser un trastorno precoz, ¿no? Un cambio de conducta o del estado de ánimo, puede ser pacientes que se hagan algo más irritables, por ejemplo, ¿no? En cuanto al... Habría que diferenciar lo que es el deterioro cognitivo leve de la demencia. Entonces, deterioro cognitivo lo hay precozmente porque en general el paciente puede estar algo más distraído, tiene más dificultad en la concentración, pero eso no significa demencia. La demencia aparece más tardíamente en la enfermedad. Ok. Sin ser los síntomas, que es por lo que muchas veces conseguimos diagnosticar esta enfermedad, ¿disponemos de algunas otras pruebas para poder decir, o con más o con menos certeza, estamos evidentemente ante un paciente con Parkinson, o probablemente este paciente presenta síntomas parecidos al Parkinson, pero no es Parkinson? Bueno, antes de responder a eso, quiero primero aclarar, porque es muy importante decir que no todos los pacientes desarrollan todos los síntomas de la enfermedad. La enfermedad tiene diferentes sustratos patológicos, se manifiesta de diferentes formas, pero no significa que si alguien va a internet para informarse de qué es la enfermedad, todos los síntomas que aparezcan ahí son los que va a desarrollar el paciente. Eso no es así. Y luego, respondiendo a la pregunta que me ha hecho, no hay ningún método de diagnóstico, únicamente, y todavía sigue sin ser superado, es la valoración clínica, es decir, el criterio de diagnóstico es exclusivamente clínico. No tenemos marcadores de laboratorio para hacer un diagnóstico, como por ejemplo la diabetes. Una hiperglucemia ya no decanta hacia una diabetes en esta enfermedad, no hay nada en ese sentido. Tampoco la neuroimagen, la resonancia, el escáner no es útil para hacer el diagnóstico, ni siquiera los estudios de medicina nuclear que se están haciendo, fundamentalmente me refiero al DASCAN, que es un estudio que se hace para valorar el nivel de transportador de dopamina, que puede estar alterado, pero esa alteración no significa que el paciente tenga enfermedad de Parkinson. Okay. En todo caso significa que hay un parkinsonismo, pero no que hay enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, el criterio para decir si un paciente tiene enfermedad de Parkinson, el criterio principal es un criterio clínico. O sea que muchas veces utilizamos esas técnicas de imagen para descartar otras posibles enfermedades neurológicas, ¿no? Efectivamente. En cuanto al tratamiento, hay un tratamiento farmacológico y un tratamiento que los fármacos no pueden hacer y que tenemos que hacer más un tratamiento paliativo o de estimulación, ¿no? Sí, el tratamiento, como comentaba antes, llevamos 200 años desde que conocemos la enfermedad y sin embargo, a pesar de tantos años, lo que es el tratamiento farmacológico ha avanzado poco. Y concretamente un medicamento que se lleva utilizando ya 50 años sigue siendo el principal a fecha de hoy. Me refiero a la levodopa por vía oral. En este tiempo se han desarrollado agonistas dopaminérgicos que producen efectos similares a lo que produce al efecto beneficioso de la levodopa, pero son menos potentes. Pero la terapia principal fundamentalmente es terapia farmacológica por vía oral convencional.
Pero llega un momento en que la terapia esta ya deja de producir el beneficio que produce en las etapas iniciales y como consecuencia de ello, en el momento en que esa terapia oral convencional deja de ser eficaz, hay que pasar a otras alternativas, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Fundamentalmente, desde el punto de vista práctico, ¿no? Pues por una parte, según el tipo de complicaciones que se desarrollan, puesto que los mismos fármacos que mejoran el temblor, que mejoran la lentitud, la rigidez, son fármacos que en la medida que se van tomando de forma crónica desarrollan complicaciones. Por lo tanto, el fármaco por un lado beneficia y por otro lado, cuando pasa el tiempo, empieza a producir problemas derivados del propio fármaco, que son fundamentalmente las fluctuaciones. Y sobre todo, las fluctuaciones se producen porque, por una parte, se pierde eficacia, el medicamento dura menos tiempo, el efecto beneficioso dura menos tiempo, y por otra parte, cuando se produce ese beneficio se desarrollan unas discinesias, que son los movimientos que el paciente no puede controlar. Cuando esto se presenta, entonces tenemos otras indicaciones, otra alternativa, que era lo que quería explicar para llegar a ello, ¿no? Nos estás hablando de los periodos on-off. Sí, estoy hablando del efecto de fin de dosis, o sea, el paciente se toma, por ejemplo, una pastilla a las 8 de la mañana y en la medida que pasan los años verá que esa pastilla que se toma a las 8 de la mañana tiene un efecto que dura 2 horas o 2 horas y media, cuando al principio, cuando empezó a tomarla, al inicio de la enfermedad, una sola pastilla podía durar el efecto de beneficio de 5, 6, 7 horas. Ese efecto se va acortando con los años. ¿No? Bien, para tratar esas complicaciones, que ya no podemos hacer más con la medicación oral convencional, tenemos 3 alternativas. Una es la cirugía, para determinado tipo de paciente, no es para todo. O sea, hay criterios de inclusión y de exclusión para aplicar esta técnica. Porque todos no se benefician. Todos no se benefician. Y también tenemos 2 terapias de perfusiones o de infusión continua. Una es la apomorfina, que es más antigua. Nosotros la empezamos, hemos sido los primeros en utilizarlo aquí en Canarias, pero ya se estaba usando antes en España. Y tenemos pacientes desde el 2003 que ya están con terapia de perfusión continua de apomorfina. Más de 10 años. Con lo cual, sí, con 10 años, más de 10 años. Con lo cual se consigue evitar ese efecto malo que produce el tratamiento por vía oral. Y, es decir, se produce una estabilidad clínica, no hay esas fluctuaciones, o por lo menos se disminuye la intensidad de esas fluctuaciones. Esa es una alternativa que se aplica por vía subcutánea y es a través de una máquina pequeñita que se enciende por la mañana y se apaga por la noche, ¿no? ¿Y esto lo hacen en el hospital de día o en su paciente en casa? Lo hacemos, enseñamos, damos un tiempo de enseñanza, sobre todo al familiar, para que sepa cómo se enciende, cómo se apaga y cómo se pone la inyección subcutánea, cada día una parte diferente del cuerpo, en zonas específicas para ello, y que nosotros controlamos directamente. Tenemos un teléfono directo para que cualquier incidencia que tenga el paciente, cualquier duda, se llame por teléfono. Si hay dudas se resuelve por teléfono, si se puede resolver, y si tiene que acudir a la consulta, acude sin pedir, sin que haya ninguna lista de espera para ello, se le atiende inmediatamente. Claro, favoreciendo esa relación médico-paciente que es fundamental. Y luego, efectivamente, es fundamental. Y luego está la otra técnica, que es la que también hemos sido los primeros en empezarlo aquí en Canarias. Empezamos en el 2007. En España se empezó en el 2006 y este es el tratamiento de infusión continua con levodopa, que es lo mismo que se toma en pastilla, pero viene preparado en forma de gel, con lo cual se puede administrar en una infusión continua por vía gastrointestinal. Es decir, sabemos que la levodopa se absorbe, llega al cerebro después de absorberse en la región del duodeno. Con este sistema se coloca una sonda que va directamente hacia el duodeno. Que es la porción que queda después del estómago. Exactamente, y ahí se absorbe este medicamento. Y con este medicamento conseguimos que el paciente tenga también una estabilidad clínica las 24 horas, incluso por la noche se retira
se apaga la máquina, se retira la medicación y la mayoría de los pacientes están toda la noche sin quedarse bloqueados hasta el día siguiente que se vuelve a conectar de nuevo. Es importante recalcar que esta estabilidad clínica lo que supone es mayor calidad de vida para el paciente. Obviamente, o sea, hay pacientes que han recuperado, que han vuelto a su actividad profesional, incluso profesores de universidad que estaban muy limitados por estas fluctuaciones motoras y que se ha conseguido que haya una estabilidad clínica las 24 horas del día, y esto en algunos de ellos ha supuesto reincorporarse en su actividad profesional, como ponía antes el ejemplo de si se dedica a la enseñanza, o simplemente pacientes que no pueden salir de su casa para ir a la panadería a comprar el pan, a partir de ese momento sí lo pueden volver a hacer. Por lo tanto, es un gran cambio en la calidad de vida de estos pacientes. Un importante cambio, pero no solamente de fármacos, en este caso vive el hombre. ¿Qué otras alternativas o qué otros tratamientos complementarios hay los tratamientos farmacológicos? Sí, bueno, por otra parte se está investigando nuevos fármacos, ¿no?, que siempre tendrán sus limitaciones, pero más allá de la terapia farmacológica se está investigando mucho en la terapia génica, que básicamente consiste en manipular el DNA para producir la proteína sana que sustituya a la proteína que pueda estar alterada en el cerebro, y a través de vectores que generalmente al inicio eran vectores virales, pero ya hoy se consigue otra técnica con vectores que no son virales y por lo tanto tiene menos riesgo de producir infecciones en el sistema nervioso central, que es el problema principal de los vectores virales. Se puede, por lo tanto, con DNA manipulado en el buen sentido, ¿no?, que desarrolle la proteína que era defectuosa, y entonces pues puede producir un cambio desde el punto de vista muy local en relación con el trastorno que pueda producir un determinado tipo de Parkinson. El problema es que todos los Parkinson no son iguales, como decía antes, que no todos los pacientes tienen los mismos síntomas, por lo tanto yo creo que la investigación irá avanzando para ir tratando cada uno de los diferentes tipos de Parkinson en un futuro, ¿no? Y esto que acabo de decir de la terapia génica, que es una cosa muy específica para corregir una proteína alterada, probablemente haya que realizar muchas terapias génicas con diferentes tipos de DNA, correctores de proteínas anómalas, y según sea el tipo de enfermedad que desarrolla el paciente, puede beneficiarse una u otra, ¿no? Porque no habrá un tratamiento general para todo, ¿no? Yo que lo conozco de la facultad, que es además mi primer profesor que viene aquí al programa, con lo cual también estoy pues orgulloso hoy. Usted también es el coordinador del Grupo Nacional de la Sociedad Española de Neurología de Estudio del Parkinson y Trastorno del Movimiento. Me está hablando de muchos estudios que se hacen, pero también en Canarias se hace mucha investigación, porque yo lo conozco así desde hace más de 20 años, investigando siempre. ¿Qué hacemos aquí en Canarias? ¿Cómo se investiga en Canarias esta enfermedad? Bueno, esta es una pregunta que la voy a responder con total honestidad, lógicamente, ¿no? No hay suficiente apoyo para investigar, ¿no? Nuestro tiempo se va exclusivamente en hacer actividad asistencial, que es importante, pero no hay suficientes medios ni suficientes facilidades para simplemente hacer revisiones e investigar. ¿Y por qué? Porque somos pocos para todo el trabajo que hay y lo que hacemos lo hacemos siempre como plus, más allá de la actividad asistencial, que no es que se quiera buscar la compensación en ese sentido, ¿no? En el sentido material de la palabra, sino sí la compensación en el sentido de mayor enriquecimiento de los equipos para poder disponer de más medios humanos para desarrollar más investigación. La investigación que se hace es bastante pobre, la que se hace aquí en Canarias. Y bueno, participamos en trabajos, en ensayos en fase 3, ensayos clínicos,
A nivel internacional son estudios multicéntricos, es el máximo nivel en el que por lo menos, al menos yo y mi equipo podamos llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque, en fin, no hay un tiempo material para hacer más con los pocos medios que disponemos. Pero sin embargo, siempre está ese plus personal que uno quiere dedicarle. Sí, está la motivación personal. ¿Qué es eso? No sé lo que es, pero es motivación personal para hacer más de lo que realmente... Vamos, que uno lo necesita. Sí, es necesario. Hombre, yo pienso que, vamos a ver, un paciente que entre en el despacho necesita que se le pueda aplicar las últimas novedades que el paciente necesita. Indudablemente. ¿No? Y da igual que sea aquí, en Las Palmas, y yo pretendo que esos pacientes tengan el mismo beneficio que si el paciente vive en Nueva York o si vive en Berlín o en Londres, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debemos perseguir, que el paciente no se sienta injustamente discriminado en función de si nació en un sitio o en otro sitio. Completamente de acuerdo. Estamos hablando de una enfermedad, como usted comentó en algunas entrevistas que pude ver por internet, que en el año 2040 se espera que superará el número de personas afectadas al cáncer. Sí, como decía antes, en la medida que aumenta la longevidad en la población, aumentará las enfermedades neurodegenerativas y por encima de 80 años es probable incluso que la enfermedad de Parkinson sea la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, ¿no? Cuanto más mayor. En la medida que se va desarrollando el envejecimiento, las neuronas que producen dopamina también van disminuyendo, forma parte del envejecimiento. Es probable que ese envejecimiento, a partir de un momento determinado, pues quizá porque hay una predisposición genética o multifactorial, hace que ese envejecimiento se acelere más en un grupo de esa población y ese envejecimiento más acelerado se comporta como la enfermedad de Parkinson, lo que llamamos hoy enfermedad de Parkinson, o sea que puede ser producto incluso del mismo envejecimiento, que en la medida que se acelere en un grupo de población, pues esto se multiplica lo que es la degeneración neuronal y el déficit de dopamina principalmente, ¿no? Bueno, pues el tiempo en televisión es corto, doctor Arbelo. Muchísimas gracias por acompañarnos y con el mensaje de que podamos hacer y seguir haciendo algo más de investigación aquí en Canarias, nos vamos a despedir por hoy. ¿Qué le parece? Quisiera señalar un aspecto antes de darlo por finalizado, si me lo permite. Sí, por supuesto. Y es que el papel que juegan las asociaciones de pacientes de enfermedad de Parkinson. Porque el paciente, en el momento en que se le dice que tiene la enfermedad, que se le diagnostica, se produce un gran aislamiento del paciente y bueno, se producen muchos sentimientos encontrados que a pesar del apoyo familiar y del apoyo profesional del especialista que le atienda, hay un gran vacío, ¿no? Y tendemos a negar y a no aceptar esa enfermedad, ¿no? Y ese vacío además no lo cubre la administración, ni lo podrá cubrir. Entonces en esto ha surgido lo que son las asociaciones de pacientes de Parkinson, que hoy en día se han visto que son imprescindibles para la atención integral de estos pacientes, que como decía antes, no solamente son problemas motores los que se producen, sino también, o son problemas motores que no responden a la terapia, por ejemplo, la disartria, es decir, la dificultad para hablar, o la dificultad para tragar, o el trastorno del equilibrio, que son cosas que no se pueden resolver con medicamentos, aparte del trastorno desde el punto de vista del ánimo, ¿no? Entonces necesitan terapia ocupacional y terapia integradora desde el punto de vista de la rehabilitación, del logopeda, del psicólogo, etcétera, etcétera. Y en esto quería poner énfasis el papel importante que desarrollan las asociaciones de Parkinson, que son hoy en día ya imprescindibles para el tratamiento y para mejorar también la calidad de vida de estos pacientes. Está bien que me lo haya recordado, es verdad que en otros programas hemos presentado aquí otras asociaciones de pacientes, pero es verdad que también existe la asociación de pacientes con Parkinson. Se me había olvidado, gracias. Nada, gracias a ti. Pues nos despedimos del programa por hoy, les esperamos la semana que viene en este canal con más salud.